Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de... ¿De qué hablamos? Ah, fue como un repaso de circuito. Oye, ¿nadie echó de menos algo en este repaso de circuito? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿La charla? ¿Alguien dijo charla? Trifásico. No, no, no vamos a hablar de trifásico. Porque los trifásicos a mí no me gustan mucho porque funcionan a una pura frecuencia. Y yo creo que el arco iris tiene más frecuencias que una sola. Así que prefiero usar más frecuencias y por lo tanto... ¿Qué más? ¿Qué más echaron de menos? ¿Mm? ¿O PAMS? No, eso lo vamos a ver en un capítulo completo. ¿Qué más echaron de menos? Bode lo vamos a ver en un rato más. Transformadores lo vamos a usar muy poco en este circuito. ¿Qué más podrían haber echado de menos? Nadie ha dicho, me sorprende, método de nodos y método de mallas. No engancharon lo que era método de nodos y método de mallas. A ver, les voy a contar mi opinión respecto de eso. ¿Ah? No, 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 no. Las leyes de Kirchhoff son necesarias para entender el método de nodos y el método de malla. Pero el método de nodos y el método de malla son bien específicos y uno llega a un sistema de ecuaciones inequívoco, no hay forma de llegar a algo distinto. Entonces, es un método, ¿cierto? ¿Y por qué no hablé de nodos y mallas? Les voy a contar mi posición al respecto. Yo, yo creo que esto da para un debate, sin duda. Pero mi posición es que el método de nodos y el método de mallas, ambos están sobrevalorados. Yo creo que si uno sabe resolver el circuito, da lo mismo si lo hiciste por nodos, por malla. ¿Y hay algo distinto a nodos y mallas? Yo puedo resolver un circuito sin usar nodos, sin usar el método de nodos y sin usar el método de mallas. ¿Cómo? Ok, Thevenin, superposición, o aplicando ecuaciones, aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm de una forma no sistemática. Entonces, nodos y malla son la aplicación sistemática de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Pero no es la única forma de resolver un circuito. Y a mí me da lo mismo como ustedes resuelven el circuito. Yo, para los circuitos de electrónica, nunca he usado nodos. Hay gente que sí lo hace porque necesitan sistematizar, por ejemplo, cómo les queda la matriz y a partir de esa matriz tal vez pueden encontrar algún patrón o minimizar algo o hacer algo. A mí no me interesa y por lo tanto nunca uso nodos y nunca uso malla para resolver un circuito. Uso ecuaciones, uso leyes de Kirchhoff. Entonces, por eso tal vez le resto importancia a esa parte de la materia. No es que no sea importante, es súper importante, pero yo creo que a veces se le da más importancia a la que tiene. Además que Spice puede hacer lo mismo. Estamos aquí para pensar, no para hacer lo mismo que Spice, es mi opinión. Ya, pues, vimos tipos de amplificadores y quedamos por acá. Entonces, este es un ejemplo, este es un amplificador de voltaje. Va, yo pensé que el amplificador de voltaje era un triangulito. Y ahora me dicen, no, pues el amplificador de voltaje en realidad es eso o eso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ok, este tiene un puerto de entrada en que hay dos terminales y este tiene un puerto de salida en que hay dos terminales. En cambio, este tiene un puerto de entrada con un terminal y un puerto de salida con un terminal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, de hecho, estos dos son iguales si yo hago eso, ¿cierto? Son la misma cosa. Entonces, la diferencia es que este es diferencial, mientras que este es referido a tierra. Yo aquí amplifico señales referidas a tierra, mientras que en este otro de arriba amplifico señales diferenciales, señales que vienen codificadas como diferencia entre voltajes. Oye, y tienen impedancia de entrada estos amplificadores, ¿ah? O sea, esto es lo que hay dentro del triángulo. Y tiene una impedancia de entrada, que en este caso es RI. Tiene una impedancia de salida, que en este caso es RO. Y tiene una ganancia, que en este caso es
A sub V. ¿Todos de acuerdo? Eso es un amplificador. En la práctica, los amplificadores quedan mejor modelados en electrónica como VGSGS. VGSGS. ¿Qué es eso? Voltage Controlled Current Source, fuente de corriente controlada por voltaje. Ah, perfecto, entonces yo puedo hacer esto, es decir, Gm por VI. Y aquí tengo un RO. Ah, no, hagámoslo igual que como este, ¿ah? Y aquí tengo RI, y ese es mi amplificador, ¿ah? Y le dibujé este triángulo para que quede claro que eso es lo que hay dentro del triángulo, pero es un amplificador VI y VO. Oye, y ustedes, supongamos que ustedes toman un amplificador y quieren saber lo que hay dentro, pero no pueden abrirlo porque los amplificadores vienen sellados. Entonces, ¿cómo lo hacen para ver qué es lo que hay dentro? ¿Ustedes podrían hacer experimentos que permitan descubrir qué hay dentro del amplificador? A ver qué pueden hacer. Medir corriente y voltaje. Entonces vamos a hacer experimentos. Pues vamos a tratar de identificar la resistencia de entrada. ¿Cómo mido yo la resistencia de entrada de un amplificador? Podría yo, por ejemplo, poner una fuente aquí, medir la corriente, y la razón entre ambos me da la resistencia de entrada. Sí, se puede hacer. Todos de acuerdo, ¿no? ¿Alguien le complica algo de esto? Ok, entonces yo pongo una fuente de voltaje. No, soy flojo yo. Voy a poner una fuente de corriente de 1 amper. Uy, que me quedó feo el amper. 1 amper. Y voy a medir el voltaje que aparece aquí. Y la resistencia del voltaje partido por 1 amper, que es lo mismo que el voltaje en ohm, ¿cierto? ¿Puedo hacer eso, no? ¿Está bien? No hemos visto nada todavía en la salida. Oye, ok, si le meto 1 amper a cualquier cosa probablemente va a desaparecer en un estallido, pero, pero estamos en el papel. En el papel uno puede meterle 1 amper a algo y va a funcionar, ¿cierto? ¿Se puede hacer o no? ¿Todos de acuerdo? Ya. ¿Cómo sé yo qué hay a la salida? ¿Cómo sé yo qué se ve en esa dirección? ¿Puedo hacer experimentos para determinar algo? De hecho, ¿qué parámetros quiero determinar yo? Quiero determinar A sub B, que es la ganancia, y quiero determinar RO, que es la resistencia de salida. O quiero determinar G sub M, que es la transconductancia, y RO, que es la resistencia de salida. ¿Cómo sé yo de partida si mi modelo de amplificador se parece más a un Thevenin o a un Norton? ¿O da lo mismo? Da lo mismo, son la misma cosa. A veces, por la forma en que funcionan, yo lo puedo asemejar más a un Norton o lo puedo asemejar más a un Thevenin. Pero si no lo sé, da lo mismo, realmente da lo mismo. Ok, entonces elijamos cualquiera, elijamos el Norton. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular GM en este amplificador? Que alguien me pasó y yo no sé. A ver, conectando tierra aquí o aquí. Aquí, tú dices conecto tierra, que sería lo mismo que tirar esto a tierra. ¿Y midiendo qué corriente? Esta, el voltaje de... Ah, tú dices, le pongo una fuente de voltaje aquí. Perfecto. Entonces, yo pongo una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje va a producir un VI, ese VI va a producir una corriente, Gm por VI. ¿Qué le pasa a RO? ¿Ah? Queda cortocircuitada. RO queda cortocircuitada porque tiene un terminal a tierra y otro terminal a tierra. Por lo tanto, esta corriente se va toda por aquí. Si no me creen, piensen como un electrón. Entonces, un electrón va por aquí. ¿Y qué prefiere el electrón? ¿Irse por donde hay un camino directo a tierra, que tiene una baja impedancia, o prefiere irse por una impedancia más grande que es RO?
Se va directo a tierra, el electrón se va a ir directamente a tierra. Entonces, toda esta corriente se va por acá. Entonces, efectivamente, yo aquí mido esa corriente, la vamos a dibujar para el otro lado mejor. Y esta corriente yo sé que va a ser Gm por Vi cuando hago esta prueba de cortocircuito. Y Cc va a ser Gm por Vi. Y yo después calculo, sabiendo Vi, yo puedo calcular Gm. Décima. Muy bien. Entonces yo puedo hacer experimentos. Y si fuera de esta otra forma, si fuera como un Thevenin controlado, ¿puedo hacer experimentos también para determinar lo que hay dentro? Es la misma cosa, ¿cierto? Mido voltaje, mido qué sé yo. Ahí yo puedo medir voltaje de circuito abierto cuando la corriente es cero. Ya, pues, eso me da Gm. ¿Y cómo mido RO? En cualquiera de los dos casos, ¿cómo mido RO? Midiendo corriente, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde le pongo una fuente? Una fuente aquí a la entrada, ¿ya? Si le ponen una fuente a la entrada, va a haber corriente aquí. La tiramos a tierra, pero si la tiras a tierra no puedes ver cuánto vale RO. Cuando está, tú dices tirarlo a tierra aquí, cuando está como un Thevenin, que sería equivalente a dejarlo en circuito abierto acá. Poner una resistencia infinita aquí, así, ya, y luego, según, pero, si es infinita no voy a ver nada. No. Oye, pero hay otra idea. ¿Qué pasa si le meto 0 volts a la entrada? Si le meto 0 volts a la entrada, si fuerzo a que VI valga cero, ¿cuánto va a valer esta corriente? Cero. Entonces esta corriente se apaga y termino con un RO. ¿Y cómo mido ese RO luego desde afuera? Le pongo una fuente de prueba aquí, mido la corriente y la razón entre la fuente y la corriente es RO. Entonces yo puedo hacer tres experimentos para determinar uno, dos, tres parámetros. O uno, dos, tres parámetros. Y con eso ya tengo un modelo de mi amplificador. Un modelo que no necesariamente es lo que hay dentro, ¿cierto? La última vez que fui a comprar a Casa Royal una fuente de corriente controlada por voltaje, no me quisieron vender. Porque no existen, esto no existe, este elemento no existe. Uno no puede comprar una fuente de corriente controlada por voltaje. No es que Casa Royal sea mala, por el contrario, yo disfruto cuando voy allá, imagínense. Pero disfruto por comprar cosas cuando voy allá. Y después esas la uso en algo. Tú sabías a qué me refiero, ¿no? Uno compra cosas y después la arma cosas y como la alegría de construir algo. Entonces, no existen fuentes de corriente controladas por voltaje en la realidad, existen cosas aproximadas. Y de esas vamos a hablar en el capítulo 4. Muy bien. Oye, los amplificadores requieren alimentación. Como dije en algún momento, el amplificador toma su energía de una fuente de alimentación, que a veces no las dibujamos, porque si dibujáramos todas las fuentes de alimentación, el circuito quedaría muy feo. Entonces aquí están las fuentes de alimentación, aquí tenemos VDD y VSS. VDD generalmente es positivo, VSS generalmente es negativo. A veces a VDD le llaman VCC, después vamos a saber por qué. A veces a VSS le llaman VEE. Y para asegurarse de que uno entienda que es negativo, a veces le ponen un menos aquí. Entonces tenemos VDD, VSS, negativo, que se pueden armar fácilmente. Yo pongo una pila a tierra, a VDD, otra pila aquí, listo, ahí tengo VSS. Esa es una forma de armarlo. Muy bien, pues, entonces pasa corriente desde VDD, pasa corriente hacia VSS. Generalmente estas dos son distintas, podrían ser iguales. Y si son distintas, yo puedo asumir,
ahí yo puedo decir que aquí la corriente es cero si es que la impedancia de entrada es muy grande. Entonces yo podría calcular la corriente de salida en función de esas dos, hacer como un supernodo. ¿No? ¿Se podrá hacer eso, no? O es muy pelacable? A ver, si una carga viene por acá y una carga sale por acá y hay alguna diferencia entre esas dos, tiene que haber una carga entrando o saliendo por esto, ¿no? A menos que el circuito acumule carga adentro. Pero incluso en un capacitor, donde uno puede guardar carga, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Eso nunca lo entendí bien, pero tal vez una pregunta para Tertulia. Tertulia lo vamos a entender mejor. Entonces, tal vez yo puedo hacer eso. Bueno, en general uno puede hacer eso, a menos que el circuito tenga switch dentro, que hagan cosas raras. Porque los switch cambian la topología del circuito, entonces ahí puede que instantáneamente no se dé que estas corrientes suman esta otra corriente, o que la resta de estas dos me da la corriente de salida. Pero en general, en un circuito que se comporte bien, un circuito lineal, uno puede asumir que la diferencia entre estas dos corrientes es la corriente de salida. Muy bien, pues, oye, y uno puede hablar de disipación de potencia también, ¿o no? ¿Cuánta potencia está disipando este amplificador? ¿Mm? ¿Cómo calculo esa disipación de potencia? V por I. Ya, pues, hagamos V por I. ¿Es V de D menos VSS o es, cómo es? V de D, ¿qué más? Por I de D. Esa es la potencia entregada por esta fuente. ¿Qué más? ¿Ah? Más, sí, para no equivocarnos ponemos eso, por ISS. Eso es la potencia, ¿cierto? Y uno puede calcular también la eficiencia. Y la eficiencia sería, ¿cómo uno calcula la eficiencia? Perfecto, ¿cuánta potencia le estamos entregando a la carga? Entonces, la eficiencia, que típicamente uno la define con la letra griega eta, es la razón entre la potencia que yo le entrego a la carga y la potencia que yo recibo de la alimentación. Entonces, esa PDC le vamos a llamar. PDC aquí abajo. Y arriba es la potencia que yo le estoy entregando a la carga, que va a ser potencia efectiva, ¿cierto? O sea, si la entrada es sinusoidal con amplitud A o B, B sub A, digamos, B sub A. Entonces la potencia efectiva es algo así como un medio por B sub A por o algo más. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Ah? B sub A es la amplitud. O sea, esto asume que tenemos B sub A por seno de omega t, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Me falta algo ahí o no? Un 2 aquí, por ejemplo. ¿Eso? ¿Le suena o no? A ver, es que PDC al final es la potencia que el amplificador está consumiendo. Y una buena parte de esto se está disipando. Si uno quiere ser más riguroso, tal vez yo también tengo que poner la potencia que entra desde aquí, pero esa generalmente no se considera porque uno asume que es muy pequeña en comparación con las otras. Entonces yo sí considero PDC, que es la potencia con la que estoy alimentando el amplificador, y la eficiencia es la potencia que el amplificador me entrega a la salida, que es un medio V cuadrado. Esa es la potencia, ¿o no? Ajá, falta un R. ¿Y dónde está ese R? Ah, la carga, ¿verdad, verdad, verdad? RL, ya, ahí está. Eso sí, ya. ¿Y por qué la puse arriba y no la puse abajo? Que es más claro dejarlo así, ¿o no? Tal vez, ya. Y ahí sí, ahí estamos todos de acuerdo. Claro, porque si tengo un RL muy chico, o sí, tiene sentido. Ya, muy bien. Ganancia estática o DC y decibel. Hoy día vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es ganancia estática?
¿Qué es ganancia de partida? No estamos en un curso de ingeniería industrial. ¿Qué es ganancia? ¿Sí? Hay preguntas. Eso es una gran pregunta. Si yo conecto un amplificador a los rieles, ¿la potencia disipada es constante? Depende de cómo esté hecho el amplificador. Si el amplificador tiene salida clase A, probablemente la potencia disipada sea constante. Si el amplificador tiene una etapa de salida clase AB, no va a ser constante y va a depender de la carga y va a depender de tu señal. Lo más probable es que un amplificador bien hecho sea clase AB, lo cual hace que si tú cambias mucho la entrada, la potencia también va a cambiar. Y uno lo nota, ¿ah? Por ejemplo, hay amplificadores que a veces oscilan porque están mal hechos o porque uno los conectó mal. Y cuando oscilan, oscilan a alta frecuencia y se calientan un montón. Entonces ahí uno nota cuando uno se quema, uno posa el dedo sobre el amplificador, físicamente, estoy hablando de poner el dedo encima del chip y se calienta más y uno siente eso en el dedo y produce un ouch. Ese efecto permite a uno notar que efectivamente el amplificador, cuando está produciendo una salida de amplitud grande y de frecuencia grande, se calienta más, efectivamente. Entonces, esa potencia no es constante. Pero tú has mirado hoja de datos de amplificadores y te dicen la potencia es tanto. Entonces, hay algo raro ahí. O yo mentí, o el gallo de la hoja de datos mintió, o hay algo que no entendí. Sí, lo que pasa ahí es que generalmente el fabricante reporta la potencia disipada bajo una condición de operación bien específica, que es por ejemplo con entrada cero o con entrada fija. Y ahí uno tiene una potencia disipada y esa es la que está especificada. Ya, pues muy bien. Ganancia estática. Ganancia entonces dijimos que es la razón entre voltaje de salida y voltaje de entrada. ¿De acuerdo? Entonces para definir la ganancia tenemos que hablar de algo que sea lineal, de un circuito lineal, porque si el circuito no es lineal, entonces no podemos definir la ganancia. Porque si mi circuito tiene una ganancia que depende de cuánto es mi entrada, entonces la ganancia está mal definida. Por lo tanto, cuando hablamos de ganancia, el circuito tiene que ser lineal, o al menos tiene que estar operando en un régimen lineal. Pequeña entrada, pequeña salida. ¿Qué será estática? ¿Por qué hablo de ganancia estática? ¿En contraposición a qué? ¿Mm? Ya, ok. Entonces, estática se contrapone a algo que se mueve, ¿cierto? A dinámica, por ejemplo, a ganancia claro, ese es un buen antónimo de estático, algo que está estático, algo que está dinámico. ¿Y ahí qué es dinámico? Algo que cambia, ¿cierto? Por ejemplo, algo que carga o descarga cosas. Ok. Entonces, la ganancia estática es la ganancia que yo veo, no sé si la mejor forma de hablar, de referirme a esto es esa, pero sí, ganancia estática es la ganancia que yo veo asumiendo que el circuito opera de manera infinitamente rápida y que apenas yo le aplico una entrada, va a aparecer una salida. Eso es ganancia estática. Puede ser que si yo le aplico una entrada, el circuito se demore un poco en entregarme la salida. Puede ser que se demore. Ok, de hecho se demoran. Si yo tengo un circuito que tiene una red RCA a la salida y como que me filtra, entonces la salida va a seguir la entrada, pero se va a demorar un poco. Pero yo puedo definir la ganancia estática como si esa parte lenta del circuito no existiera. Entonces, ganancia estática es eso, es salida partido por entrada cuando ya todo se ha establecido. También se le llama ganancia DC, aunque muchas veces medimos la ganancia estática a una frecuencia de interés y no en DC. Entonces, ese es un término un poco raro. Pero yo voy a hablar de ganancia DC muchas veces cuando quiera referirme a la ganancia estática. Y el decibel, ¿conocen los decibeles o no?
¿Han escuchado hablar de decibeles alguna vez? Sí, ¿qué es un decibel? 20 logaritmos en base 10 de, ¿de qué? De una razón. Lo que entra en el logaritmo, el argumento del logaritmo, ¿qué unidades tiene? O pregunto de otra forma, ¿qué le pasa a una unidad cuando ustedes la pasan por un logaritmo? No, eso no se hace, po. Ya, pues si ya somos grandes, esas cosas no se hacen. Entonces, tiene que ser adimensional. Lo que entra al logaritmo tiene que ser adimensional. Entonces, tiene que ser una razón. Ah, y la ganancia es una razón. Entonces, estamos bien. Podemos llevar ganancia a decibeles. Muy bien. Oye, entonces, el decibel, como me decías tú aquí, es 20 logaritmos en base 10 para señales o 10 logaritmos en base 10 para potencia. Hay preguntas ya. Ah, estas de aquí. Estas de aquí, claro, estas de aquí no se pueden llevar a decibeles directamente, porque ahí el argumento del logaritmo no es adimensional. Sí, bueno, ahí lo que uno puede hacer es definir en relación con una referencia, pero no es muy común, o sea, yo no he visto que alguien lleve esto a decibeles. Así que estas sí se llevan a decibeles, estas también. Oye, ¿y por qué se llama decibel? Suena como a que es la décima parte de un bel. ¿Puede ser o no? Sí, de hecho eso es la décima parte de un bel. Por razones históricas se habla de decibel y los bel no se usan mucho. Entonces un decibel es la décima parte de un bel y es 20 logaritmos base 10 de una razón. Entonces eso es cuando es voltaje. 20 logaritmos en base 10 de intensidades, voltajes, corriente. 10 logaritmos en base 10 cuando es potencia. Eso es decibel. Muy bien. ¿Y por qué usamos los decibeles? Que en España les llaman decibelios. ¿Por qué usamos decibeles? Porque nos da una escala. Ok. Pero ¿qué gracia tiene? Tiene varias gracias, ¿ah? Pero una de ellas, por ejemplo. Sí, pero eso también, ese cambio de la magnitud respecto a la referencia, también lo podrías ver si no hubiera decibeles. Ya, ¿y por qué un gráfico se ve distinto a frecuencia alta que a frecuencia baja? Porque tienes muchos órdenes de magnitud en la señal. Entonces, los decibeles son buenos para ver señales cuando hay muchos órdenes de magnitud involucrados. ¿Para qué más son buenos los decibeles? ¿Qué pasa cuando yo quiero Ah, sí, hay una... Ok, si está amplificando va a ser positiva, si está atenuando va a ser negativa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero... Ah, ajá, por ahí va también. Si yo quiero multiplicar ganancias, porque tengo varios amplificadores en cascada, es cosa de sumar los decibeles, ¿cierto? Entonces es más fácil. Bueno, esta es una tabla Uy, parece que no la terminé. Bueno, ayúdenme. 0 decibeles 1 por, 20 decibeles 10 por, 40 decibeles 100 por, 60 decibeles 1000 por, 6 decibeles, en la décima parte de 60, entonces no, no funciona así. ¿Cuánto es 6 decibeles? Es como 2 por, sí, es como 2 por, es casi 2 por. ¿Y 12 decibeles? 6 más 6, 12. Entonces, lo que sumo aquí lo multiplico acá. 6 más 6, 12. 2 por 2, 4. ¿Y 26 decibeles? Es 20 más 6, es 26, que es lo mismo que 10 por 2, 20. 20 por. ¿Y 32 decibeles? Perfecto, es 20 más 12. Sí, 20 más 12 es como 10 por 4, 40 por. ¿Y 38 decibeles? 80 por. Que es casi 40 decibeles, que es 100 por. Tiene sentido, sí.
tiene sentido. Oye, ¿y menos 20 decibeles? Es 0.1 por. ¿Y menos 43 decibeles? Uy, esa está difícil. A ver, ¿por dónde la miramos? Podríamos hacer 60 decibeles menos 17, y 17 es como 18, es parecido a 18. Entonces, menos 60 decibeles es un milésimo, y 18 es como 8 por. 18 es 6 más 6, por lo tanto es como 8 por. Entonces sería como un milésimo por 8. Entonces serían como 0,008, eso sería, más o menos, por. Ese es un camino. Otro camino es, sí, lo calculamos bien o no, porque, a ver, menos 60 es un milésimo. Y 18 decibeles es 8, sí, es 8, es más o menos 8. Entonces, es como 8 más arriba que un milésimo. Sí, está bien. Veamos por ahí. Otro camino es que yo sé que 3 decibeles, ¿cuánto es? Ajá, cierto, porque 6 decibeles es 2, 3 decibeles es raíz de 2. Entonces, 43 decibeles es como 40 más 3. Y 40 o menos 40 es 0.01. Y 3 decibeles es dividir eso por raíz de 2, que es 1,41. ¿Y cuánto me queda? 0.007 algo. Ah, no estuvimos tan lejos. Este es más exacto, este no tanto. Pero estuvimos cerca. Entonces uno puede jugar con los decibeles y hacer cálculos aproximados así, súper rápidamente. Yo hay varios que me sé y otros que no me sé tan bien, pero uno puede llegar a números raros sin meterle calculadora. Entonces a veces es bueno usar decibeles. Muchas cifras de desempeño son expresadas en decibeles. Por ejemplo, el rango dinámico, que es la razón entre el valor máximo de una señal y el valor mínimo de una señal. No, pero es que mi señal llega hasta cero. Entonces el valor mínimo es cero, por lo tanto el rango dinámico es infinito. ¡Eh! Te gané. No, no funciona tan así, porque la señal mínima es la mínima que yo puedo detectar. Entonces típicamente esta está limitada por ruido. Porque si una señal es más chica que el ruido, yo no la voy a ver. Voy a ver ruido. Entonces, típicamente el rango dinámico es la señal máxima partido por el ruido. Oye, pobre que alguien hable de bulla. Ruido, no es bulla. ¿Ah? Ni tampoco es sonido, eso son cosas distintas. Ruido, ruido electrónico. Rango dinámico, entonces, de una variable la razón entre el máximo valor y el menor valor detectable, que generalmente decimos que es ruido. Podemos expresarlo en decibeles como 20 logaritmos en base 10 de las razones, o 10 logaritmos en base 10 de la razón entre potencias. Oye, también podemos expresar el rango dinámico bits, en bits de resolución. Por ejemplo, ustedes hablan de un audio que tiene una resolución de 16 bits. ¿Qué significa que el audio tenga una resolución de 16 bits? Que hay 2 elevado a la 16 niveles distintos, que eso es algo así como 65.536 niveles, algo así. Yo esas me las sé, no es que haya calculado. Entonces, como 65.536 niveles es el valor máximo. Ah, perfecto. Entonces, dr va a ser 65.536 partido por el valor mínimo que yo puedo expresar con 16 bits, que es 1, por ejemplo. Ya, ok, habíamos dicho 2 elevado a 16 partido por 1. Y si quiero llevar esto a decibeles, ¿cuánto me queda? ¿Cómo me queda? Ah, ¿cuál elijo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, ¿cierto? Porque son intensidad 20 por logaritmo en base 10 de 65.536. ¿Y eso cuánto me da? Alguien que corra el WhatsApp y ponga la calculadora y me... ¿No? ¿Nadie? Ya, yo lo hago. Yo.
¿Mm? Ah, buena, gracias. Ah, ¿cuánto da? No, hay algo que está mal, no puede ser 4 algo. 96 decibeles, punto algo, ya. 96 decibeles, eso es harto, ¿no? Es caleta. Y el oído humano puede tolerar, puede distinguir cuánto, como 120 decibeles. Así que 16 bits puede que no sean suficientes para el oído humano. Está bueno en todo caso, ¿ah? Está bueno como poder tener una noción de cuántos decibeles son cuántos bits de resolución. Así que igual es bueno. Oye, y factores de rechazo de los amplificadores. Ah, este es un tema re complicado. No, no es tan complicado, pero es latero. Es latero, porque uno tiene un amplificador, tengo VI y tengo VO. Pero hay un problema. Este amplificador está siendo alimentado por VDD y tierra, o VDD y VSS o lo que sea. Vamos a poner VSS. Y cuando pequeñas variaciones de VI me provocan pequeñas variaciones de VO, yo estoy feliz porque hay una ganancia de por medio. Esa es la ganancia de mi amplificador. Pero a veces la fuente de alimentación también tiene ripple, que se llama, ¿cierto? Ripple o rizado. Y ese ripple de la alimentación se traduce en que la salida también se mueve un poquito, incluso si mi entrada está quieta. Yo a veces veo ese ripple. Entonces, ¿cómo modelamos el efecto que el rizado en la alimentación produce en la salida? Podemos hablar de una ganancia, porque si este ripple es el doble, yo voy a ver el doble a la salida. Entonces podemos hablar de una ganancia parásita, una ganancia que no queremos que esté ahí, que le vamos a llamar A más. Y hay otra ganancia parásita, que es A menos. Y la salida BO probablemente va a ser A por BI más A parásita más por el ripple de BDD, que lo voy a poner como una señal pequeñita, con minúscula. Esas son variaciones en torno a BDD, más A menos por el ripple en SS. Es como una superposición, ¿cierto? Entonces, a este A le voy a llamar ADM por modo diferencial, pero da lo mismo el nombre. La PSRMA o Power Supply Rejection Ratio o razón de rechazo de fuente de alimentación es la ganancia de mi amplificador partido por la ganancia parásita desde la fuente positiva a la salida. Mientras que la PSR menos es la razón entre la ganancia que yo quiero en mi amplificador sobre la ganancia desde el riel negativo a tierra. Ojalá estas fueran cero, ¿cierto? Ojalá estas dos fueran cero, pero no son cero. Si yo le meto una alimentación con pequeñas variaciones, algo de eso se me va a colar a la salida. Puede que esa ganancia sea realmente una atenuación. Puede ser que la mitad de esas variaciones aparezcan en la salida, pero aún así la tratamos como ganancia. Ok. ¿Estas están en decibeles o no? No, estas no pueden estar en decibeles, estoy dividiéndolas, ¿cierto? Si estuvieran en decibeles las estaría restando, pero como no están en decibeles las estoy dividiendo. Y existe otra que se llama factor de rechazo de modo común. ¿Qué era el modo común? Habíamos hablado del modo común. Uy, ya se me olvidó. El modo común era el promedio entre el voltaje. Ah, esto era para señales diferenciales, ¿cierto? Entonces, no, mejor lo dibujo de otra forma. Yo había hablado de que las señales diferenciales permiten codificar una señal como una diferencia entre dos voltajes. Y el modo común es el promedio de estos dos. Y el modo común se puede ir moviendo. Y si el modo común se mueve, por ejemplo, por ruido, y hace que esta curva se vea así, entonces el modo común está variando. El modo diferencial no se ha movido nada. ¿Qué me gustaría a mí?
¿A mí me gustaría ver esa variación del modo común? ¿O a mí me gustaría ver como si no hubiera variación de modo común? Como si no hubiera variación. Entonces a mí me encantaría que mi amplificador no fuera sensible a cambios en el modo común. ¿Estamos todos de acuerdo con esa declaración? Yo no quiero que mi amplificador produzca un cambio en su salida cuando varía el modo común. Eso es lo mismo que decir que la ganancia de modo común, que la ganancia para este nivel sea cero. ¿Qué significa eso? Que si yo muevo mi modo común, la salida no varía. Eso significa. Entonces, existe una ganancia de modo común, que es la razón entre la salida y los cambios del modo común. Y yo quiero que esa sea lo más chica posible. Y esta ganancia diferencial es la ganancia de esta diferencia, que es lo que yo quiero amplificar. Entonces la CMRR o Common Mode Rejection Ratio o razón de rechazo de modo común es la ganancia que yo quiero en mi amplificador partido por la ganancia de modo común de mi amplificador, que ojalá sea muy chica. Y esas, por supuesto, se pueden expresar todas en decibeles. ¿Hay preguntas? Tú quieres que esto sea infinito. Tú quieres que esto sea infinito y que este sea infinito y que este sea infinito. Eso es lo que tú quieres. ¿Sí? Son en la entrada, sí. Sí, buen punto. Aquí, de aquí para arriba, variaciones en la alimentación, de aquí para abajo, variaciones en la entrada. Que pueden ser por ruido. Puede que el ruido se meta como un ruido de modo común. Oye, ruido. Insisto, no es bulla. Ruido es cualquier fluctuación aleatoria y normalmente no deseada. A veces queremos ruido, pero es muy raro. En una señal eléctrica. El ruido se superpone a la señal de interés, aumentando la incertidumbre en la medición. O sea, yo mido una señal y si tiene ruido, ¿hay pregunta? ¿Sí? Que yo quiero que haya ruido. Por ejemplo, si yo quiero, es una tontera, pero si yo quiero diseñar un chip donde quiero medir el ruido, porque quiero confirmar que bajo ciertas condiciones ese ruido disminuye. Entonces, mientras más grande sea el ruido, es ridículo, pero lo hemos hecho. Y hay otras razones. Por ejemplo, imagina que tú tienes esto, esto de aquí ya sale de este curso, pero imagínate que tú tienes un conversor análogo digital. ¿Qué hace un conversor análogo digital? Convierte una señal analógica en una señal digital. Muy bien. Imagínate que tú tienes un conversor análogo digital que funciona de una forma bien extraña. Digamos que es de un bit. Digamos que es un conversor de un bit. Entonces yo aquí tengo un voltaje, un Vin, que puede ir entre 0 y 1 volt. Y ese conversor de un bit en realidad es un comparador de voltaje. Y ese comparador de voltaje me compara Vin con otro voltaje VT. Y si Vin es mayor que VT, la salida va a ser un 1 lógico. Y si Vin es menor que VT, la salida va a ser un 0 lógico. Todos me están siguiendo, ¿no? Es bien pelacable lo que voy a decir, ¿ah? Pero entonces, cuando Vin es mayor que VT, la señal es un 1. Cuando Vin es menor que VT, la señal es un 0. ¿Qué pasa si Vin es igual a VT? No veo nada. Veo un 1, un 0 de manera aleatoria. Entonces, ¿quién va a definir cuál es la salida? No sé. No sé cómo voy a definir la salida. Pero ¿qué pasa si Vin trae ruido? Y este ruido se lo voy a meter aquí como de esa forma. Eso se llama ruido. Entonces, si Vin tiene ruido, a veces va a ser mayor que VT, otras veces va a ser menor que VT, pero en promedio va a ser igual que VT. Entonces, la salida a veces va a ser un 1, otras veces va a ser 0, pero en promedio va a ser 0,5. Ah, ok. Entonces, yo puedo, a partir de esto, producir una señal que sea VT. Y yo voy a ajustar VT hasta que la salida sea puro 1 y puro 0. Que el número de unos y 0 en la salida sea comparable.
Entonces yo podría hacer un conversor análogo digital de hartos bits usando un comparador de voltaje, que es un conversor análogo digital de un bit, ajustando un voltaje tal que el número de unos y el número de ceros en la salida sea comparable. ¿Y cómo yo ajusto ese voltaje? Bueno, puedo hacer un DAC, por ejemplo, un conversor digital análogo, o puedo tener un potenciómetro. Pero esa es la idea. Este mismo principio, que lo expliqué de una forma muy básica, puede servir en algunos conversores para evitar, por ejemplo, un problema de metaestabilidad o de que quedemos justo en la mitad de de una transición entre dos códigos. Entonces, cosas como estas sirven. Entonces, a veces uno quiere que el ruido sea distinto de cero, pero es raro. Como dije, el ruido se superpone a la señal de interés, entonces yo tengo mi señal y tengo ruido. Hay dos tipos de ruido, el ruido hecho por el ser humano, que generalmente es interferencia electromagnética, electromagnetic interference, y este generalmente es de modo común. Se afecta a todas las señales por igual. Existe otro ruido que es el ruido electrónico fundamental, y ese no lo vamos a ver en este curso a menos que nos sobre tiempo. Lo que acabo de decir es no lo vamos a ver en este curso. Y podemos hablar de la razón señal a ruido, signal to noise ratio, que es la potencia de la señal partido por la potencia de ruido, y eso queremos que tenga un valor grande, ojalá infinito, en la práctica es imposible, porque siempre hay ruido, y por lo tanto la razón señal a ruido no es tan grande. Yo puedo definir la razón señal a ruido en decibeles, también la puedo referir a bits, puedo hablar de, tengo 8 bits de SNR, por ejemplo, se puede hablar así. Si alguien quiere saber más de ruido, pregunte. Yo tengo como máster en ruido, más o menos. Nos hemos dedicado harto a entender el ruido y mucho de lo que hemos publicado nosotros es de ruido. Nuestros papers tienen que ver con ruido en mi grupo de investigación. Y tengo alumnos trabajando en entender cosas de ruido. Así que eso. Acerca del ruido, presenta una densidad espectral de potencia, que es como una especie de respuesta. Es como una especie de concentración de energía de ruido en función de diferentes frecuencias. Entonces uno puede graficar, por ejemplo, potencia de ruido en función de la frecuencia y va a ser algo así, ese ruido blanco. O puede ser así, ese ruido flicker más ruido blanco. Tiene varias formas, ¿sí? No, tu señal va a cero. Si tú quieres medir ruido, tú pones tu señal en cero y lo que sale a la salida es efecto del ruido. Puedes hacer eso, sí, puedes calcularlo, puedes calcular números para el ruido y luego hacer cualquier cálculo de SNR. Por ejemplo, ¿cómo mido la SNR? Yo puedo tomar un amplificador, tirar la entrada a tierra y medir la potencia de la salida. Y esa potencia de la salida es la potencia del ruido. Y luego aplico señal y mido la potencia de la salida, que es mucho mayor que la del ruido, y hago eso, esa razón. Esa es una forma. Uno puede referir la SNR a cualquier parte del circuito. Uno puede hablar de SNR a la entrada, a la salida, da lo mismo. Oye, hay dispositivos ruidosos. Por ejemplo, los resistores y los transistores son ruidosos. Hay dispositivos que no son ruidosos. Por ejemplo, los capacitores y los inductores. Esos no tienen ruido. Y hay leyes termodinámicas que apoyan esta declaración. El tema es que los circuitos, la forma en que el ruido se amplifica y la forma en que el ruido se procesa, a veces depende, generalmente depende de capacitancias. Entonces, si bien las capacitancias no producen ruido en sí, a veces ayudan a amplificar más el ruido o a disminuirlo. Entonces hay que tener mucho ojo. ¿Cómo aprendo esto? 3433. Ese es un curso que sirve para eso. La respuesta a todas las preguntas que no pueda responder en este curso es
3433 o 3443. Cada dispositivo tiene un ruido que puede ser referido a cualquier nodo del circuito. Estas técnicas de referir ruido a entrada, por ejemplo, se aprenden en 3433. Los ruidos, debido a diferentes procesos, no están correlacionados, entonces uno los suma en potencia. Uno no suma los ruidos como señales. Si yo tengo un ruido, ruido 1, V1 de ruido, y tengo otro ruido, V2 de ruido, la forma de sumarlos es en cuadratura. Entonces, si yo tengo V1 y tengo V2, la respuesta es raíz de V1 cuadrado más V2 cuadrado, porque no están correlacionados, a menos que estén correlacionados. Esa es la forma de sumar ruidos. Muy bien. Modelos de amplificadores. Algo de esto ya fue adelantado al principio de esta clase, entonces no voy a referirme mucho a esto, pero uno puede reducir un amplificador a una transconductancia Gm efectiva y un Rout. Entonces un amplificador lineal puede ser modelado como un Gm y un Rout. Y eso es lo que dicen estas láminas. Cualquier amplificador lineal puede ser representado por un equivalente de Thevenin con fuente controlada o como un Norton con fuente controlada. Lo típico es el Norton, entonces ese es mi amplificador. Y tengo un VI en alguna parte que no dibujé aquí. Ah, no. Esto es VI y esto es RI. Y uno puede hacer estos experimentos para calcular GM, para calcular RO y para calcular RI. Con 3 experimentos calculo los 3. Entonces, muchas veces en este curso vamos a hablar de GM efectivo de un amplificador y del Rout de un amplificador. Lo vamos a ver a cada rato en el futuro. Entonces es importante que lo sepan, un amplificador se puede modelar por su transconductancia efectiva y por su Rout. Oye, ¿cuál es la ganancia de este amplificador? A ver, da poco, da poco. Si mi entrada es VI y mi salida es VO, mi ganancia es VO partido por VI, ¿cierto? ¿Y cuánto es VO? VO yo sé que es... bueno, por aquí no hay corriente. Aquí hay una corriente que es Gm por VI. Entonces VO va a ser 0 menos esta caída de tensión, que es corriente por resistencia, partido por VI. El 0 no cuenta. El VI se va. Y por lo tanto llego a que VO partido por VI es menos GM RO. En este circuito en particular. Entonces el producto entre GM y RO me da la ganancia. Oye, ¿y cómo cambia esa ganancia si yo le pongo aquí un RL, una resistencia de carga? ¿Esa ganancia crece, disminuye o se mantiene? Disminuye, dicen aquí. ¿Cambia? ¿Por qué cambia? ¿Allá hay alguien que quiere decir? Sí, eso es por convención. Pude haberla puesto hacia arriba. Típicamente la ponemos hacia abajo porque los transistores se parecen a esto. Ajá, exactamente. RO y RL quedan en paralelo. Entonces, ¿y el paralelo entre dos resistencias es más grande o es más chico que una resistencia? Más chico, entonces la ganancia decrece. Oye, ¿y qué pasa si yo lo hubiera hecho como un Thevenin? Si hubiera hecho un Thevenin, esto habría sido RO y RL y habría tenido un divisor de tensión. Y el efecto tiene que ser el mismo, ¿no? Porque el efecto de un divisor de tensión, pero la fórmula no es la misma. Chuta, aquí me enredé. A ver, ayúdenme un poco. Antes tenía una ganancia y luego tengo una ganancia que es RL partido por RL más RO veces la ganancia anterior. En el caso de GMRO, luego tengo GMRO paralelo RL, que es lo mismo que decir por RL partido por RL más RO. O sea, ese es el extra de ganancia.
Ah, son iguales, qué bueno, ya. Entonces da lo mismo, si uso un Thevenin o un Norton, tiene que darme el mismo resultado, obviamente. Y la matemática me lo acaba de confirmar. Así que estamos bien. Bien, pues, pasemos a otro tema, circuitos no lineales y curva de transferencia estática. Entonces, en la práctica todos los circuitos son no lineales. No, es que yo tengo un circuito que es súper lineal. Métele el doble de voltaje. Sigue siendo súper lineal. Métele 1000 volts. A ver si sigue siendo tan lineal. En todos los circuitos, todos son no lineales. Ejemplo, saturación de amplificador y excursión de salida. Entonces aquí tenemos esta curva de transferencia estática. Apréndanse ese nombre. Curva de transferencia estática. Esta curva no me dice si el circuito es rápido o es lento. No me dice si se demora un microsegundo o un año en establecer su salida. Lo único que me dice es que si yo le meto una entrada en VI, eventualmente después de un rato la salida va a estar en VO. Por eso es estática, porque no considera cuánto se demora en llegar al valor final. Muy bien, pues esta curva de transferencia estática, que es esta azul, muestra qué es lo que ocurre cuando yo tengo una entrada VI y quiero ver cuánto es mi VO. O sea, si yo tengo un amplificador, con esta curva de transferencia estática tengo VI y VO. Si mi VI está en este rango, mi salida va a ser esto. Si mi VI está en este rango, mi salida va a ser esto otro. Y si mi VI está en este rango, yo puedo decir que es más o menos lineal. Si mi VI cambia, mi VO va a cambiar, ¿cierto? Mi VI está entre este punto y este punto. Entonces mi VO va a ser así. Y si mi VI es más grande, mi VO va a ser más grande. Y si mi VI es mucho más grande, si mi VI digamos que es así, ¿qué le va a pasar a satura? Entonces va a ser una cosa así. Satura. Y se distorsiona. Produce una distorsión. Porque dejó de ser lineal. Cuando algo deja de ser lineal es porque tiene distorsión. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Oye, ¿y cuál es la ganancia de este amplificador? ¿Ah? La pendiente. Muy bien. ¿Dónde tengo que mirar la pendiente? ¿Dónde miro la pendiente? ¿En qué punto? Porque la pendiente vale diferentes cosas en diferentes puntos. Donde la estoy usando. Entonces, si yo la uso aquí en este punto y a este punto le voy a llamar Q, yo mido la pendiente en Q y esa pendiente es la ganancia. Esa pendiente AB es la ganancia, que es la pendiente en Q. Entonces, como DVO a DVI medida ¿dónde? En Q. Eso es la ganancia, por definición. Ya, muy bien. Curva de transferencia estática y concepto de parámetros incrementales. ¿Qué serán los parámetros incrementales? Sucede que yo al amplificador lo alimento con VDD y con tierra, o con VDD y menos VSS, o lo que sea. Esto no me importa, lo que haya en la alimentación me importa muy poco a mí, como usuario del amplificador, en cuanto a la ganancia. Yo, yo querría que la ganancia sea ojalá independiente de VDD y VO, y de hecho yo voy a tratar de que sean cosas distintas. El problema es que los amplificadores saturan su salida. Típicamente saturan su salida cerca de los rieles de alimentación. Cuando la salida va llegando a un riel, satura. Cuando va llegando al otro riel, satura también. Entonces no llegan a los rieles. A veces llegan a los rieles y hablamos de amplificador con salida de riel a riel. Si no me creen, búsquenlo. Rail to rail output y van a ver un montón de amplificadores. Y lo peor es que, los fabricantes mienten porque no son de salida de riel a riel. Dicen, llega a 1 volt del riel, por lo tanto es de riel a riel. Sí, es casi lo mismo. Sí. Mienten. No, sí se puede. Se puede. Yo he hecho amplificadores de riel a riel, pero, pero baja la ganancia, entonces ya no son tan buenos.
Bueno, entonces tenemos este amplificador cuya salida probablemente sature los rieles. Y yo quiero amplificar una señal sinusoidal y lo estoy alimentando con VDD y tierra. Si yo le meto una señal sinusoidal a un amplificador cuya salida satura los rieles, los semiciclos positivos van a salir muy bien y los semiciclos negativos no van a salir. ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir. Entonces, para evitar ese problema, yo voy a montar mi señal sinusoidal sobre una señal, sobre un valor fijo. Y ese valor fijo le puedo llamar desnivel o puedo llamarle offset. Entonces, mi entrada va a estar montada sobre un offset. Va a ser este valor, no sé por qué dice VO, debería ser VI aquí. Esto es VI, esto es VI. Entonces, va a estar montada sobre un VI DC y va a haber pequeñas variaciones. Y la salida va a amplificar todo eso, ¿cierto? El amplificador amplifica esta salida. Entonces, esto que está aquí representa lo que yo llamé en la lámina anterior una curva de transferencia estática, que dice que si yo tengo un VI, aparece un VO. Esto es en general no lineal. Las curvas de transferencia estática son en general no lineales. Por lo tanto, si yo cambio el offset, voy a llegar a otro punto con otra ganancia en otro punto Q. Mm, ok, entonces yo elijo un punto de operación Q. ¿Quién me define el punto de operación Q? El VI, este VI. Sí, si es que, si es que mi curva de transferencia estática fuera así y yo le meto una entrada, típicamente son como así, más o menos las curvas. Entonces, si yo le meto una entrada positiva, la salida va a ser positiva. Pero si yo le meto una entrada negativa, la salida va a ser cero. No puede bajar más abajo del riel inferior. Piensa que el amplificador internamente es casi como algo que controla que pase corriente hacia allá o que pase corriente hacia allá, pero no puede hacer que este voltaje suba más arriba que VD, ni puede hacer que baje más abajo que este voltaje. En general, hay excepciones, hay notables excepciones. A todo hay notables excepciones. Yo puedo hablar de esas excepciones en la tertulia, pero aquí prefiero no. Pero son divertidas, son muy divertidas. Em, Muy bien, entonces, ¿hay dudas de esto? Podemos calcular la ganancia también. Dijimos que la ganancia era la pendiente aquí. ¿Sí? A ver, veamos esta curva de transferencia extraña. No, no, estas son estáticas. Estas curvas estáticas no hay frecuencia por medio. Yo le meto una señal y espero que la salida se establezca. Qué bueno que me preguntaste esto, porque las curvas de transferencia estática entonces, es- uno tiene que esperar como harto tiempo a que la salida se establezca y luego graficar puntos. Y Spice hace eso. Spice lo hace con un análisis que se llama punto DC. Cuando uno hace punto DC, Spice hace una curva de transferencia estática, se olvida de los transientes y espera que todo se establezca y ahí calcula cada punto de operación. Muy bien. Oye, ¿qué pasa si tenemos una curva de transferencia estática de esta forma? La ganancia sería ¿atenúa? No, no atenúa. A ver, miremos eso. A ver, la refleja, ¿cierto? Si es así. ¿Es una ganancia grande o chica? Esto es VO y esto es VI. Es enorme la ganancia aquí. Es enorme porque es la media pendiente, pero es negativa. El que sea negativa no es malo. No hay una connotación moral. El que sea negativa es que le cambia la fase solamente. Hace que la fase sea 180 grados. Entonces, cuando mi entrada, vamos a hacerlo un poco más suave, cuando mi entrada sube, ¿qué le pasa a la salida? Baja. Cuando mi entrada sube, mi salida baja. Entonces le cambia la fase. Pero no es que esté atenuando. Algo que atenúa tiene pendiente en valor absoluto menor que uno. Algo que amplifica tiene pendiente en valor absoluto mayor que uno. Entonces una ganancia negativa es perfectamente factible. De hecho, yo podría tener este amplificador con ganancia negativa así, montado sobre un valor de C.
Y claramente este amplificador no es lineal, porque yo tengo una entrada positiva y la salida es positiva, pero variaciones incrementales sobre ese valor positivo producen variaciones incrementales hacia el otro lado, negativa. Ah, ¿qué será incremental entonces? ¿A qué les suena incremental? ¿Ah? A pequeños incrementos, pequeñas variaciones. Incremental tiene que ver con eso. ¿A qué más parece incremental? ¿Qué operación matemática ustedes usan para determinar? Ah, derivar. Sí, va por ahí. Cuando uno deriva, uno calcula el efecto de pequeños cambios sobre una variable. Entonces las derivadas son como pequeñas variaciones, de alguna forma. Entonces, tal vez a mí, para efectos de señal, a mí no me interesa cuánto vale esto, cuánto vale el offset. A mí me interesa la señal. Entonces, ojalá yo pudiera eliminar el offset, que de hecho no me interesa, no me interesa en nada. Entonces, en electrónica, en general, las variables van a ser señales en torno a un punto de operación y van a ser señales AC. ¿Vamos a hacer señales DC? También las vamos a hacer. Pero lo típico es que vamos a tener puras señales AC en torno a un offset. Y vamos a calcular parámetros incrementales, que son parámetros que asumen que hay variaciones. Entonces los parámetros incrementales en general son resultado de alguna derivada. Por ejemplo, esta ganancia que calculé aquí es una ganancia incremental, que vale solamente en este punto de operación. Y en torno a este punto de operación, en la vecindad de ese punto de operación yo tengo esa ganancia. Ah, por eso es que era una derivada. Es incremental, perfecto. Y yo podría, por ejemplo, correr mi eje y hacer que este cero en realidad se vaya al Q y decir que mi amplificador opera en torno a ese punto de operación. Cuando muevo mi cero y pongo el cero en torno a mi punto de operación, todos los parámetros del amplificador, transconductancia, ganancias, resistencia, son parámetros incrementales que yo tengo que calcular en ese punto de operación. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la impedancia incremental de un amplificador, y lo voy a hacer, les prometo, les juro que lo voy a hacer, esa impedancia incremental es una impedancia que yo tengo que calcular en ese punto de operación. Pequeñas variaciones en una corriente producen pequeñas variaciones en un voltaje y eso se traduce en una impedancia. Y después, mucho más adelante en el curso, vamos a hablar de parámetros de pequeña señal. Y todos los parámetros de pequeña señal son parámetros incrementales. Entonces, modelos para análisis en pequeña señal. Permiten analizar circuitos en torno a su punto de operación Q. Se asume linealidad en torno a ese punto. El circuito es lineal en torno a Q. Me olvido de que es no lineal. El modelo es válido mientras nos mantengamos en la vecindad de Q. La gracia de eso es que permite que un circuito que es no lineal, como son todos los circuitos en electrónica, pueda ser analizado como un circuito lineal, como son todos los circuitos en análisis de circuito. Entonces, mediante técnicas de linealización que vamos a aprender oportunamente, un circuito no lineal se puede analizar como un circuito lineal. Esto es no lineal, pero pequeñas variaciones en torno a este punto producen pequeñas variaciones incrementales en este otro punto, y yo puedo correr el cero y el circuito es lineal. Corrí el cero y se volvió lineal. Qué buena, qué buena. ¿Les gustó? Sí. Muy bien. Modelos de pequeña señal de elementos circuitales son obtenidos mediante linealización y vamos a ver técnicas de linealización en algún momento. Pero el concepto general es el siguiente. Hay preguntas ya. Cuando es negativa en decibeles atenúa. Sí, pero cuando es negativa no en decibeles, te cambia la fase. Tú puedes tener una ganancia de menos 1000, por ejemplo. Eso significa que si tu voltaje de entrada es 1 milivolt, tu salida va a ser menos 1 volt. Estamos agrandando el valor de la señal, pero la estamos invirtiendo. Y esa inversión es este signo. Si yo llevo a decibeles el menos 1000,
como ganancia, me va a dar 20 logaritmo en base 10 de menos 1000. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de menos 1000? ¿Ah? ¿Cuál es el logaritmo de un número negativo? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Le han metido números negativos a los logaritmos, no? Se indefine. Ok, hay un problema ahí, se indefine. ¿Cierto? ¿Logaritmo de cero cuánto es? Menos infinito. Entonces el logaritmo de un número negativo no está definido. Entonces lo que hay que hacer es meter el valor absoluto de menos 1000 y eso me da 60 decibeles, más un desfase que no cuenta en la ganancia. ¿Mejor? Muy bien. ¿Cómo linealizamos? Bueno, la linealización opera en base a una serie de Taylor truncada. ¿Todos saben lo que es una serie de Taylor? ¿Alguien no sabe lo que es una serie de Taylor? ¿En qué curso hablan de series de Taylor? Perfecto. Entonces, existen las series de Taylor, yo puedo aproximar una función o yo puedo llevar una función bonita a una serie de Taylor y puedo truncar esa serie de Taylor y quedarme con el primer término. Y ese primer término, pero aquí hay un offset. Este es un offset raro. Pero yo puedo pasar este offset para allá, f de x menos f de q. Esto es delta f de x, ¿cierto? Y es igual a f' de q por x menos q. Pero el x menos q es delta, es un delta i, por ejemplo. Entonces ahí ya tengo un parámetro incremental que me relaciona pequeñas diferencias en un lado con pequeñas diferencias en la salida. Muy bien. Entonces, ¿cómo analizamos circuitos en pequeña señal? Quiero ver hasta dónde vamos a llegar hoy día. Sí, vamos a llegar hasta aquí. ¿Cómo analizamos un circuito en pequeña señal? Lo primero es determinar voltajes de nodo y corrientes de rama en el punto de operación Q, que es el punto de operación DC. Luego encontramos los modelos de pequeña señal de los dispositivos, por ejemplo, del transistor, del diodo, de lo que sea, pequeña señal. Apagamos fuentes independientes. ¿Qué significa apagar fuente independiente DC? Sustituyendo las fuentes de voltaje por cortocircuito y las fuentes de corriente las sustituimos por circuito abierto. Reemplazamos dispositivos no lineales por sus modelos y finalmente resolvemos. Oye, ¿y por qué apagamos las fuentes? Ok, apagar las fuentes significa que sea lineal en torno a un punto de operación, pero me gustaría entenderlo mejor. ¿Hay comentarios? Ok, lo que nos interesa son las señales, no nos interesa la alimentación. Entonces podemos apagar la alimentación y quedarnos con las señales. Pero todavía no entiendo bien. Yo creo que vamos a quedarnos con la duda hasta el viernes de por qué apagamos las fuentes. ¿Por qué apagamos las fuentes? Queremos que pase por el origen. ¿Y por qué no apagamos las fuentes dependientes también? Son parte del circuito. Vamos a estudiar eso con más cuidado el viernes.